Quiero que el cambio de talante comience esta misma noche. Por eso manifiesto mi respeto y consideración a Mariano Rajoy. Ha sido un digno rival. Cuando el señor don José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones generales del año 2004 con el PSOE y se convirtió en el presidente del gobierno de España, se habló por primera vez de que el poder mediático del país quedaba en manos de los Migueles. Se referían a don José Miguel Contreras, socio fundador de Globomedia, la productora de don Emilio Aragón, y al señor Miguel Barroso, que había sido socio del señor Contreras en muchos negocios mediáticos, incluyendo en la web fallida de La Corriente Alterna, y que fue nombrado por el señor Zapatero su primer secretario de Estado de Comunicación. Los Migueles habían sido asesores de imagen de importantes políticos del PSOE, incluido el propio don Felipe González. Y también tenían una interesante red de contactos en el sector empresarial, con figuras que iban desde don Javier de Paz, de Telefónica, hasta don Florentino Pérez y don Antonio García Ferreras, del Real Madrid. A ellos, a los Migueles, se les atribuye el control de Radio Televisión Española durante los 8 años de gobierno del señor Rodríguez Zapatero, incluyendo el nombramiento de doña Carmen Cafarel como directora general de RTVE o el nombramiento de don Luis Fernández como primer presidente de la corporación de RTVE. ¿Cuántos días lleva directora general, Carmen Cafarel? No los he contado, pues si es desde el día 26, pues son 17, ¿no? 17. Una cosa así. ¿Le ha llamado el presidente del gobierno alguna vez? Ni una sola. ¿Le ha llamado Miguel Barroso alguna vez? No. Me llamó antes para conocerme, antes de tomar posesión, y vino mi acto de posesión. También el diseño directo de algunos de los programas estrellas de aquella época, como Tengo una pregunta para usted, o la tertulia 59 segundos que producía la propia Globomedia y cuyos tertulianos, o algunos de ellos, eran directamente seleccionados por el propio don Miguel Barroso, según han contado algunos de ellos. Yo puedo contar lo que me pasó a mí. A mí me llama el que era secretario de Estado de Comunicación, Miguel Barroso, y me invita a ir a la Moncloa, me reúno con Zapatero, estamos conversando, y luego con Barroso, y la frase de Barroso fue: vamos a blanquear Televisión Española, y el presidente y yo hemos pensado que el único periodista que puede parar a Pedro J. eres tú. Porque el programa iba a contar con periodistas, digamos, que no eran muy... Claro. Estaba Ignacio Villa, que era antes el escudero. Ha desaparecido, ¿no? Claro, en aquel momento era, digamos, el más cercano a Jiménez Los Santos. Ahora creo que ya no está en la misma sintonía que Jiménez Los Santos. Aquel programa era un programa para, entre otras cosas, para demostrar que Zapatero era distinto a Felipe y Aznar, y que en Televisión Española cabían todos, incluso lo más extremo de la prensa española. En una primera etapa, los Migueles fueron vistos como socios del Grupo Prisa porque ambos habían trabajado en el Grupo Prisa y porque, siendo secretario de Estado de Comunicaciones, el señor Barroso, le hicieron un gran favor al Grupo Prisa, como fue dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Supremo del llamado antenicidio, la concentración de emisoras de AM y FM en la red Unión Radio, hoy Prisa Radio. Su ayuda a sus amigos Contreras, Roures, Barroso, Ferreras y compañía. Algunos de estos han trabajado en Prisa. Primero que todos los que usted ha citado, todos han trabajado en Prisa, no alguno, todos. Y el antenicidio, son las 6:13, ¿y por qué Polanco no cumple la ley? ¿Por qué no devuelve las emisoras de Antena 3? El gobierno de mi país promueve una ley que permitirá que un amigo de los socialistas, Jesús de Polanco, controle la mitad de toda la radio española. ¿Aceptaría el gobierno, aceptaría el gobierno que un solo operador tuviese el 50% de las frecuencias de televisión? Y si la respuesta previsiblemente es no, ¿por qué acepta que sea así en la radio? Esto yo no me lo explico, sin hacer casos más. Ni el señor Berlusconi tiene el 50% de las frecuencias, tiene más como cuota de mercado, pero no tiene el 50% de las frecuencias. Pero se resulta al final que no es así, porque el directo afectado, que es el Grupo Prisa, el Grupo Godó, dicen que no hay ningún problema, que ellos han aplicado la sentencia y que no sufrirán ninguna consecuencia. Que acepten, que propongan y acepten que se retire este punto, que es el punto que más nos ha alertado las alarmas al sector. La ley según la cual se ha podido reformar o arreglar la sentencia sobre las emisoras de Antena 3 para que quedasen en la cadena SER ha sido, en fin, un favor que si yo fuera de la cadena SER se lo agradecería mucho. Pero Prisa pasó de verles como amigos a como archienemigos
cuando los Migueles fomentaron la creación de un nuevo operador de televisión en abierto, progresista, llamado La Sexta, justo en el momento en el que Prisa estaba creando su propio operador de televisión abierto, 4. Los directivos de Prisa, con el señor don Juan Luis Cebrián en la cabeza, nunca perdonaron que La Sexta cortocircuitara en parte lo que ellos hubieran querido que fuera 4. Esas son algunas de las facturas que hay que pagar por las aventuras del señor Cascos o del señor Aznar. Esperemos que las del señor Barroso o del señor García Ferrera no nos vuelvan a costar otros 1.000 y 1.000 y 1.000 millones. Otra acusación que se hizo a los Migueles es de ser quienes estaban detrás de la estrategia de potenciar la figura del locutor de radio derechista don Federico Jiménez Los Santos. Yo no voy a calificar al cantamañanas, que cada mañana desde una emisora de radio, digo cantamañanas porque canta por las mañanas. En fin, yo no sé cómo hay gente, por más que sea tradición, que tiene estómago para desayunarse esta basura. Porque es que es una basura. Pero esto de que vengan titiriteros sudamericanos a hacer un cordón sanitario contra media España, la gente que vota PP o que oye la COPE y que simplemente no le baila el agua a la hipocresía de Polanco, Miraflores. Hasta ahí. En consecuencia, cambios en la intención de voto. Ninguno. Bueno, pues ya me contarán ustedes para qué sirven las elecciones. Tú. Belén Esteban ya se adelantó a narros ayer, o sea que... Pues me he ido a charlar con Federico Jiménez Los Santos. Era una época en la que todos los canales de televisión, desde Televisión Española a todos los programas políticos que había en Antena 3, Telecinco, 4 y La Sexta, potenciaban y dedicaban gran parte a hablar del señor Jiménez Los Santos. La mayoría de aquellos programas los producían Globomedia, Mediapro, Imagina, y se centraban mucho en el señor Jiménez Los Santos como el gran líder antiizquierdista de España. Federico, tengo un mensaje de Buena Fuente para usted. ¡Hombre! Nosotros somos de Noche H. Sí. ¿Sabe, no? El programa de Bache. Sí, ese es donde tengo un espacio fijo, ¿no? Tiene su espacio en la guerra de los medios, que sabe usted que es esta cosa que existe, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en que existe? ¿El qué? Una guerra de medios. No, lo que existen es unos medios, por ejemplo, el medio suyo y otros, que quieren cerrar a los medios que no están a sus órdenes. ¿Nos ve, Federico? No. ¿Usted sabe si los periodistas, si se hacen protagonistas de la noticia, siguen siendo periodistas? Siguen siendo periodistas. Y tú, por ejemplo, ya eres periodista. No, Federico, una cosa, para que alguien caiga. ¿Cómo está usted? Solo una pregunta. Es que tengo un amigo que quemó una foto del rey y no sé qué tengo que hacer para pedir trato humano para él. Te debe pedir una foto a ti, ¿sí? Y entonces actuar de esa manera. ¿Por qué? O sea, ¿Una foto mía? Porque yo creo que estás a un nivel... Igual que el rey. Igual no, de cara. Preborbónico. Yo creo que incluso peor. ¿Sabes qué voy a hacer yo? Voy a intentar hacer una colecta para ayudarte a pagar las multas, esas que te han ido poniendo. Sí. Sobre todo por la cantidad de hijos de putas que me toca aguantar de vez en cuando. ¿Sabes? No lo digas por mí. ¿Cómo puedes pensar? No. Y según analistas del Grupo Prisa como don Miguel Ángel Aguilar, esto era una estrategia planeada por el señor Zapatero y el señor Barroso para dar más votos al PSOE y sobre todo al PSC. Según ellos, cuanto más salía por la tele el señor Jiménez Los Santos, más votos tenía el PSOE. ¿Al votante de izquierdas le motiva más el voto anti-PP o antiderecha que el voto a favor de un tipo de política en el que igual en los últimos tiempos tampoco cree demasiado? Zapatero ha jugado a una cosa muy peligrosa. Zapatero ha sido un enamorado de los programas de Federico Jiménez Los Santos y compañía, que estaban todo el día en la exasperación y en la creación de un clima de odio y tal. ¿Pero que eso lo comentaba Zapatero? Le entusiasmaba, se lo digo yo. ¿Por qué? Porque pensaba que era una manera de disuadir a los votantes, a los suyos, de que no cambiaran de filas. Oiga, o nosotros o viene Federico Jiménez Los Santos. Mire usted lo que le va a venir. El señor Jiménez Los Santos niega esa versión, pero reconoce que tenía muy buena relación con el señor Barroso. Miguel Ángel Aguilar tiene la teoría de que a Barroso le interesaba que todo el mundo se metiera con usted y se sacaba todo el rato porque decía que eso perjudicaba al PP. El famoso eslogan del PSC, escucha a la COPE para votar al PSC. Bueno, pero yo creo que eso está bien que lo diga Miguel Ángel Aguilar, pero no era para tanto. O sea, lo que pasa es que gente tiene manías y esas cosas. O sea, más Barroso es el último que me invitó a mí, bueno, hasta Iván Redondo, a la Moncloa. O sea, mi Barroso me invitaba a la Moncloa a tomar café cuando llega Zapatero al poder. O sea, que no invitaba a Miguel Ángel. A mí sí,
porque nos conocíamos del viejo topo. Yo, en lo que queda de España, empieza con un premio de ensayo, El viejo topo, la cultura española del nacionalismo, y Barroso era el fundador del viejo topo. O sea, nos conocíamos de siempre. O sea, la única diferencia es que él era un rico de Zaragoza y yo un pobre de Teruel. Pero nos conocíamos perfectamente y sabíamos de lo que hablar. Y además el Barroso es un tipo, un grandísimo escritor y un tío de mucho nivel intelectual. El nombre de don Miguel Barroso también apareció en los conflictos internos del PSOE. En las batallas internas, básicamente porque como estaba casado con una de las principales ministras del señor Rodríguez Zapatero y aspirante a sucederle, doña Carme Chacón, cada vez que doña Carme Chacón movía un brazo, la gente se preguntaba, sus enemigos, si detrás de ese gesto estaba en realidad la mano de don Miguel Barroso. Distrae a su marido. Valenzuela, la enhorabuena. Lo primero también. Sí, por supuesto, enhorabuena a los padres, Miguel y Karma, y enhorabuena a Miguel Barroso y Chacón, cuyo nacimiento yo creo que hay veces en que la normalidad es noticia. Voy a tener que decir yo, ¿con quién está casada? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Por qué no lo decís? Pero vamos a ver, en las condiciones para aspirar a la Secretaría General del PSOE, ¿hay alguna que repruebe la candidatura por el hecho de estar casada con tal o con cual, Joaquín? Perdóname, no me cojas el rábano por las hojas. No. Me está diciendo que es una broma que Carmen Chacón pueda ser aspirante a la Secretaría General. ¿Por qué? Antonio, está casada con el maître pensé, que dicen los franceses, de Zapatero. Claro. Está casada con un señor que ha sido la charnela para montar un grupo mediático a favor de Zapatero. Es decir, es el zapaterismo en estado puro. Y fue famoso cuando ella se presentó como candidata a secretaria general del PSOE frente al señor Rubalcaba, como el diario El País se apresuró a publicar un reportaje en el que insinuaban que detrás de la candidatura de la señora Chacón estaban el señor Barroso, el señor Roures o el señor Javier de Paz. Ayer el diario El País, que nunca ha ocultado su apoyo y su respaldo al candidato Rubalcaba, publicó una historia. ¿Usted cree que si Chacón fuera un señor de 40 años... se hablaría de su inexperiencia, de su pareja, de la presunta influencia de su entorno en las decisiones que toma? Yo recuerdo un reportaje especialmente lamentable, porque no se lo merecía ni la cabecera histórica, que es El País, un reportaje absolutamente insidioso que se hizo en este periódico cuando Carmen competía contra Rubalcaba por la Secretaría General del Congreso de Sevilla, ¿no? Donde se la presentaba como una simple y triste marioneta en manos de su marido, por aquel entonces de Miguel Barroso. Al final, la señora Chacón fracasó en su intento de liderar el PSOE y el operador La Sexta también fracasó al ser absorbido por Antena 3, que pasó a ser redenominado como A3 Media. En ese momento pareció que había llegado el fin del reinado de los Migueles, que durante un tiempo desaparecieron del espacio político mediático, aunque quizás solo en apariencia. Y es que paralelamente, y sin que se pensara que hubiera relación con ellos, estalló una guerra interna dentro de los accionistas del grupo Prisa. Don Juan Luis Cebrián, después de la crisis económica del año 2008 y la crisis causada por el tema de OPA Sogecable, don Juan Luis Cebrián buscó nuevos inversores del grupo, sacando a bolsa al grupo en Estados Unidos. En ese momento entró gente que en teoría venían a reforzar a don Juan Luis Cebrián, porque habían sido buscados por él, como el señor sin techo Bert Gruren, el mexicano don Roberto Alcántara o el fondo Amber del señor Ugorlian. Lo que el señor Cebrián no sabía es que el señor Ugorlian entraba con una propia estrategia que consistía en quedarse con el grupo. Poco a poco el señor Ugorlian fue haciendo contactos sin que supiera quién le estaba asesorando a ello, consiguiendo acercarse a unos y otros, obligando al señor Cebrián a romper con los que habían sido colaboradores suyos, como el señor don Gregorio Marañón, cuando empezaba a sospechar que estaba en realidad pactando con el señor Ugorlian. En relación con el punto número 12 del orden del día, en relación con el cese del consejero don Gregorio Marañón Bertrán de Lis, el resultado a favor del cese ha sido con un voto favorable del 56,4%, con voto en contra del 25,9%. En el 2017, los 7 consejeros independientes de Prisa fuimos despedidos de manera, permitidme que lo diga, indigna, en la Junta General, pues ni se nos permitió siquiera defender nuestra posición. Aquello simbolizó el fin de un periodo que se materializó poco después. Pero en ese trance gané un muy buen amigo. Joseph defendió decididamente nuestra permanencia, votando en contra de la propuesta de Juan Luis Cebrián.
y después de mi cese me propuso volver al Consejo como consejero dominical, pero no me pareció oportuno aceptarlo. Desde entonces no hemos dejado de vernos, habiendo desarrollado una amistad que valoro mucho y que es, en definitiva, la que me ha traído hoy aquí. Y al final, tras una serie de batallas contra el señor Cebrián y contra el Banco Santander, que serán tratadas en otros vídeos, finalmente el señor Hugo Orleán logró hacerse con la presidencia del Grupo Prisa. Y es en ese momento cuando se descubre quién es su tapado, porque tiene que nombrar al consejero dominical del Fondo Amber en el Consejo de Administración del Grupo Prisa y nombra a don Miguel Barroso, que se convierte en el hombre fuerte del Grupo Prisa y del Consejo Editorial del diario El País. Además de en el enlace del señor Hugo Orleán con la Moncloa de don Pedro Sánchez. Es de hecho don Miguel Barroso a quien se atribuye el nombramiento de doña Pepa Bueno como directora de El País después de echar a don Antonio Caño como columnista. El despido de un director en cualquier medio es una decisión difícil de tomar. En el caso del País no hay ningún precedente. El País ha siempre mantenido en sus plantillas y con algún tipo de vínculo a todos los exdirectores del periódico. En aquel momento todavía existía una cierta cultura del periódico en el sentido de aceptar una tradición, pero esa cultura en estos 3 años ha ido desapareciendo. Toda la gente vinculada al País tradicionalmente está en este momento prácticamente fuera del periódico. La propiedad del periódico está en otras manos. El accionista mayoritario es un financiero de origen armenio y nacionalidad, creo que francesa o inglesa. Es una persona sin vínculos tradicionales con el periódico. Como la mayor parte de los consejeros no tienen vínculos tradicionales con el periódico, algunos incluso tienen una tradición de hostilidad abierta con el país tradicional, con el país que conocimos. Al poco tiempo, el Grupo Prisa del señor Hugo Orleán y el señor Barroso creaba una productora audiovisual, al frente de la cual aparecía don José Miguel Contreras, que además era contratado como tertuliano de la cadena SER. Y la última junta de accionistas del Grupo Prisa aparecía una sociedad llamada Global Alconeda, que se convertía en el principal accionista español del Grupo Prisa, ocupando el hueco que antes había ocupado Telefónica y echando del Consejo de Administración a don Roberto Alcántara. Al frente de Global Alconeda aparecía el señor Varela, un antiguo socio de don José Miguel Contreras en La Sexta. Andrés Varela, su padre, fue un destacado miembro del Consejo de Administración de Prisa, íntimo amigo de Jesús de Polanco, pero yo desde crío había trabajado en Prisa. Global Alconava es el cuarto socio con mayor participación en la compañía, tras Amber Capital, Vivendi y Rucandio. Global Alconava también aspira a estar representada en el Consejo de Administración. Global Alconava hubiese preferido que don Roberto Alcántara se apartara voluntariamente de su cargo, facilitando que los consejeros dominicales sean los que realmente tienen una mayor participación en el capital de la sociedad. Pero ante su reiterada negativa no queda otra solución que proponer su cese a la Junta General de Accionistas. El cese de don Roberto Alcántara Rojas como consejero de la sociedad. Al existir un número de votos favorables suficiente, queda aprobado este acuerdo conforme a lo dispuesto en el artículo 20.6, apartado B, del reglamento de la Junta. Lo que daba la impresión de que Global Alconeda era en verdad una marca de los Migueles que volvían a estar juntos y se convertían en los hombres fuertes junto con el señor Hugo Orleán del Grupo Prisa. Volvían a estar juntos y tenían el control del diario El País y la cadena SER. Y a esta hora tenemos una triste noticia que contarles, una noticia de última hora. Acabamos de conocer el fallecimiento de Miguel Barroso. Pero la muerte fulminante de don Miguel Barroso, como lo fue antes la de quien fuera su pareja, doña Carmen Chacón, nos impide ver qué otras guerras mediáticas podría haber protagonizado el señor Barroso en la siguiente década. En su balance puede presumir de haber ganado unas cuantas batallas.